Evangelio de noviembre 9, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿cuál señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y de la primera de San Pablo a Corintios: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto he puesto los cimientos. Otro construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. El único cimiento válido es Jesucristo. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muy bien. El Evangelio es hermosísimo. Se acerca la Pascua de los judíos. Y cada vez se va haciendo más ríspida la relación del Señor con los judíos precisamente. Ahora, en esta ocasión, el Señor llega al templo. Se encuentra este mercado. Vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, que están asociados con los fariseos, con los jefes del templo, con los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, sobre todo con los saduceos, que eran los que detentaban el poder en aquel entonces. Pero era una corrupción terrible, verdaderamente una corrupción terrible como la que hay en muchos gobiernos. ¿Por qué? Bueno, hasta los fariseos, que se decían alejados de los pecados, entraban. Precisamente escuchamos cómo dice que vinieron los judíos a preguntarle, y después vamos a ver cómo los mismos fariseos van a estar tratando y van a ser los que a final de cuentas lleven a juicio al Señor. Los fariseos, junto con los saduceos y los escribas. ¿Por qué? Porque no les convenía. El negocio era muy bueno. No aceptaban. Tenían la orden por la ley de Moisés. La orden, todo el pueblo, de ir a llevar la ofrenda al templo. Por un lado. Por otro lado, los jefes del templo de aquel entonces no aceptaban las ofrendas que traían de fuera. No me puedo imaginar si tenían una marca, si tenían alguna cosa, simplemente el salvoconducto era la propia voz del mercader que había vendido algo. Entonces imagínense si alguien iba de cualquier otro lado llevándose un cordero, llevando inclusive un buey, un toro. Pues cuando llegaba ahí no se lo dejaban sacrificar. ¿Y qué tenía que hacer? Comprar. Le decían que tenía un defecto, le decían que tenía una serie de cosas. Eran puras tropelías y puras corruptelas. Tienes que comprar uno de los que están aquí. ¿Y qué sucedía? Oh, triste realidad, que él llegaba a lo mejor con un toro perfectamente bien, que no sé, a lo mejor valía, no tengo idea, ¿va? Pero suponiendo que valdría 20 denarios, ¿va? Pero ya estando ahí le vendían uno en 100 denarios. Y él tenía que entregar su toro más otros 80 denarios, si no incumplía la ley de Dios.
¿Y qué pasaba con esa cantidad exorbitante? Realmente los toros no valían eso, pero los cargaban a muchas veces más. Y lo que pasa es que las utilidades las repartían. Repartían una parte para los jefes del templo, otra parte para los fariseos que en su momento se prestaban precisamente para acompañar toda esta farsa, para decir que efectivamente así se tenía que hacer. Para los escribas, para los doctores de la ley, se repartía el dinero. Por eso la actitud del Señor les molesta muchísimo. Y el Señor les dice, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En otro de los evangelios va a decir, la casa de mi Padre es casa de oración, no la conviertan en cueva de ladrones. El Señor quiere recordarnos quién es Dios, que precisamente no se le puede servir con una mala intención, con la intención del dinero, con la intención de sacarle, de extorsionar al pobre. Los judíos llegan a molestos a decir, ¿qué autoridad tienes para hacer esto? Me imagino diciéndoles, nosotros somos los jefes del templo, ¿tú quién eres? Y el Señor les responde con este reto, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Solo me puedo imaginar las palabras en hebreo o en arameo, ¿va? Destruyan este templo. Pero los judíos que solamente ven lo material, dicen 46 años se lleva la construcción del templo, tú lo levantas en 3 días. Pero el evangelista dice, él hablaba de su cuerpo, de su templo que era el cuerpo. Por eso los discípulos se acordaron. Y realmente es una maravilla, ya lo hemos leído en San Pablo. ¿No saben ustedes que ustedes son el cuerpo, son el templo de Dios? Y el Espíritu Santo habita en ustedes. Claro, el propio Jesús dirá también en el Evangelio de San Juan, si alguno me ama, guardará mis mandamientos, mis palabras. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. De forma tal que aquel que es amante de Dios y respetuoso de su voluntad, es inhabitado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. No es un milagro pequeño reconstruir un cuerpo que ha quedado deshecho. Un cuerpo desangrado, un cuerpo que ha quedado casi sin piel. Nadie puede construir algo de la nada en 3 días. Es decir, nadie es capaz de clonar a otro hombre en 3 días. Ni tampoco, y mucho menos, es capaz de devolverle la consistencia a esa persona que la han matado, que la han literalmente masacrado. Ese milagro es preciosísimo y es la prueba que Dios nos da para decirnos cuál es su autoridad. La resurrección, una resurrección gloriosa, no el mismo cuerpo que tenía antes, sino mucho mejor. Y ese cuerpo glorioso es el mismo que te ofrece a ti y a mí. ¿Pero qué nos pide a cambio? Que cuando nos acerquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo hagamos con un corazón puro, con un corazón contrito, lo hagamos confiados en el amor de nuestro Dios, pero lo hagamos siempre en espíritu y en verdad, nunca con doblez de corazón. Queridos hermanos, roguemos unos por otros para que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga.